Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro estudio dominical del día de hoy y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este día que nos regalas, porque nuevas son tus misericordias a nuestras vidas. Pedimos que este tiempo sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros, que a través de esta enseñanza podamos ser desafiados, animados, Señor, y queremos aprender más de ti. Ese es nuestro anhelo. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Guarda a los que vienen en camino, Señor, y que el día de hoy podamos ser partícipes de tus bendiciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar y el día de hoy corresponde el libro de el profeta menor llamado Ageo. Es un libro muy corto, dos capítulos tenemos en este libro. Usted lo puede leer en cuestión de 7 minutos, a lo mucho. Usted termina de leer este libro, pero hay cosas bien interesantes que vamos a estar aprendiendo. Tenemos algunos datos generales que nos van a ayudar para adentrarnos a este libro. En el contenido tenemos principalmente 4 discursos, son 4 profecías, 4 mensajes en este libro profético que tienen un objetivo en común, el objetivo de hablar al pueblo para que reconstruyan el templo en Jerusalén. Entonces, si estamos hablando de la reconstrucción del templo, eso significa que ya fue derrumbado el templo. Eso significa que estamos hablando en la línea cronológica antes del exilio. Entonces, eso debemos ya irlo asimilando, ¿verdad? Siempre que ubicamos la reconstrucción del templo, pues es después de que fue la destrucción, después de que fue el cautiverio. El personaje principal aquí pues es el profeta Ageo, ¿verdad? Un profeta que habló en Jerusalén y habló precisamente, como estamos mencionando, después del exilio, después de que el pueblo regresó de su tiempo en Jerusalén, y lo vemos contemporáneo, es decir, a la par en la historia con el profeta Zacarías. Y ahí tenemos un par de referencias que ahorita vamos a leer. Sobre la fecha, estamos hablando de que este libro, la historia que encontramos en este libro, se narra en un periodo de 4 meses. Y tenemos ahí la referencia histórica de Darío de Persia, quien fue pues el príncipe en aquel tiempo, en el año 520 antes de Jesucristo. Entonces son datos que nos ayudan a orientarnos ya antes de entrar al tema de las profecías de Ageo. El énfasis, bueno, la necesidad del pueblo de Dios de reconstruir el templo. ¿Por qué había esta necesidad de reconstruir el templo? Bueno, porque el templo es el lugar de la presencia de Dios. Entonces hay mucho tema simbólico, ¿verdad?, en el asunto de que estaba destruido, estaba en ruinas, y era un reflejo de cómo estaba la relación de Dios con el pueblo. Y no solamente la presencia, sino la cultura de adoración, la actividad de adoración del pueblo hacia Dios. Entonces, a raíz de esto, pues surgen dificultades, surge un fracaso en el asunto de la reconstrucción, y encontramos al final, ya en la última línea, la aparición y la promesa de un futuro glorioso a través de Zorobabel, que continúa la línea de David. Quiero leer estos 2 pasajes, ¿verdad?, que menciona aquí, que nos ayuda a ver cómo es contemporáneo de Zacarías. Estos 2 pasajes es Esdras capítulo 5 versículo 1 y Esdras capítulo 6 verso 14. Entonces, vea qué interesante que en el libro de Esdras se menciona: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Más adelante en el 6:14 dice:
y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Entonces ahí están dos referencias que encontramos en Esdras, que nos habla que Ageo y Zacarías fueron profetas contemporáneos y que profetizaron sobre la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ahora, esto es importante porque cuando hablamos de interpretar la Biblia, de estudiar la Biblia, qué importante es que la misma Biblia sea la que interprete la Biblia, es decir, ubicar el desarrollo de los acontecimientos en el mismo texto. Aquí tenemos este comentario, ¿verdad?, de que el mejor comentario sobre la Escritura es la Escritura misma, y esto pues es el caso de Ageo, porque los eventos que vemos en Ageo, cuando se menciona al rey Darío, en Ageo capítulo 1, verso 1, pues también nos habla de la situación que estaba viviendo en Zacarías, en parte de Esdras. Entonces es como que nos amplía el panorama. No estamos leyendo un libro que solamente hace referencia a una zona geográfica, a un acontecimiento, sino que nos da luz y nos da otro punto de vista sobre más acontecimientos en ese periodo de la historia. Por eso dice, para tener un cuadro más completo, usted puede leer entonces Ageo, usted puede leer Zacarías y puede leer Esdras, y de esta manera pues va a tener como la imagen completa de lo que está aconteciendo en este tiempo. Aquí tenemos ahora una línea del tiempo en la que podemos ver algunos acontecimientos importantes para ubicar el tiempo de la profecía de Ageo. Ahí lo primero que encontramos en la línea geográfica es cómo Jerusalén sucumbe ante los babilonios, el año 586 a.C. Más años adelante, en el 539, acontece que Ciro de Persia, es decir, los persas, conquistan Babilonia. Un año más adelante se inicia el regreso de los judíos a Judá, el primer regreso, ¿verdad? Sabemos que hubo varios regresos. El primero de ellos fue en el año 538. Un par de años después encontramos que se inicia la reconstrucción del templo, pero dice también pronto se detiene. Y justo unos años más adelante, quizá 14 años, llega entonces Ageo. Entonces, fijémonos bien, el pueblo vuelve del exilio y está esta motivación, este ánimo de reconstruir el templo, pero pronto lo pausan. No fue un proyecto que acabaron continuo, sino que se pausa. Pasan 14 años, entonces llega la profecía de Ageo. Entonces cuando Ageo le dice al pueblo, es tiempo de reconstruir el templo, no es el primer aviso, es ya un segundo aviso después de que 14 años habían pasado y habían pausado la reconstrucción del templo. Y fíjese, empezaron en ese año y 5 años más adelante encontramos ya la reconstrucción del templo. Entonces eso nos ayuda a ver en una línea geográfica cómo sucedieron estas cosas. Es importante señalar esta parte también de algunos personajes que se encuentran en la historia del profeta Ageo, tales como Ageo, Darío, Zorobabel, Josué, el pueblo, una referencia al Mesías. Quiero hacer una breve mención sobre cada uno de ellos. En cuanto a Ageo, simplemente se le menciona como el profeta, no se da ninguna historia familiar, no se menciona un nombre o una lista donde él se encuentre, no está en la lista de estos primer remanente que regresó del exilio. Se encuentran listas sobre ellos, pero en estas listas no aparece Ageo. Entonces por ahí algunos podrían pensar, ¿verdad?, que pues quizá él no fue partícipe de estas experiencias, pero bueno, no podemos especular demasiado, ¿verdad? En vista de este silencio, no podemos especular de sus orígenes. Dice ahí, dado que su palabra fue puesta por obra prontamente,
podemos concluir que él ya había sido aceptado como un verdadero profeta. Entonces, aunque no se nos menciona su linaje, sus credenciales para tener esa autoridad profética tal cual, podemos ver que sí era aceptado como un verdadero profeta, porque cuando él profetiza y él dice que era tiempo de reconstruir el templo, la gente se pone en pie y comienza la reconstrucción. En cuanto a Darío, estamos hablando de Darío I, hijo de Istaspes, que gobernó Babilonia del año 522 hasta el 486 antes de Jesucristo. Él siguió a Cambises, que había seguido a su padre Ciro. Entonces Darío es el gobernador en este tiempo histórico durante estos años. Se menciona también a otro personaje que usted va a leer ahí, llamado Zorobabel. Él era el gobernador de Judá, era un miembro de la línea real, era descendiente de Joaquín. Creo que en el segundo libro de Crónicas, a la última página se nos menciona la historia de Joaquín como uno que fue llevado al exilio, pero que tan pronto fue ubicado en la línea real, comienza a recibir ciertos privilegios, aunque estaba ya en cautiverio, comienza a ver este destello, ¿verdad?, de un regreso y de una reconstrucción del pueblo de Dios. Entonces, en esa línea se ubica Zorobabel. Entonces es importante ubicarlo como el hijo de Salatiel. Ahí se presenta en Ageo capítulo 1, verso 1. También está Josué, el sumo sacerdote. Ahí en el libro de Esdras y Nehemías se menciona como Yeshua, pero es el mismo personaje. Era hijo de Josadac, que había sido llevado al destierro. Según en la lista de Crónicas, ahí él fue llevado al destierro. Él era un sacerdote importante, era el sumo sacerdote. Entonces Dios tuvo palabra especial para él en diversas partes de la Biblia. Josué, el sumo sacerdote, un personaje igual que vamos a encontrar en las líneas de Ageo. Y un par de personajes más, uno lo podemos ubicar como el pueblo. El pueblo era el remanente de los que habían ido al destierro en Babilonia y ahora regresaron hacia Judea. Ellos, el pueblo, intentaron reconstruir el templo, pero dice, encontraron oposición de la gente que ya se había quedado. Entonces podemos diferenciar entre los del pueblo y los habitantes de Samaria. Y del Mesías, aunque no lo encontramos así mencionado literalmente, explícitamente, sí lo encontramos implícitamente. Y esto lo encontramos precisamente en una de las profecías hacia Zorobabel. Ahí está el último versículo de Ageo, en el capítulo 2, el último versículo dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces quizá esta es una profecía mesiánica de cómo a través del linaje de Zorobabel llegaría el Mesías, y él sería quien culminaría esta profecía que decía que le pondría como anillo de sellar. Entonces estos son los personajes principales. Sobre un panorama general del libro, hemos mencionado de esta parte llamada los profetas menores, que son 12. Este es el 10º, entonces ya solamente restan 2 más y ya vamos a acabar el Antiguo Testamento. Ya vamos a haber concluido cada uno de los libros del Antiguo Testamento en un par de semanas más. En que es el 10º libro, pues son 4 profecías que se dirigen a Zorobabel, se dirigen a Josué y se dirige al pueblo. Entonces por eso mencionábamos los 3 personajes, porque uno es el gobernador geográficamente, otro es el sumo sacerdote, una autoridad del pueblo judío, y en general el pueblo, ¿verdad? Entonces se menciona cada uno de ellos. En estas profecías, en este mensaje, estos discursos, bueno, dijimos que son 4. La primera, ¿verdad?, es
para anunciar de la reconstrucción del templo. Dice ahí, la primera palabra de Ageo anuncia que las recientes sequías, pobres y pobres cosechas eran parte de la consecuencia de la desobediencia. Entonces, es el primer mensaje que da, ¿verdad? Todo lo que está viviendo el pueblo en este regreso a su tierra, tales como sequías, malas cosechas, escasez, todo esto era un reflejo, ¿verdad? Era una consecuencia de su desobediencia. Entonces, así comienza el mensaje, ¿verdad? Así comienza la palabra de Dios haciendo esta reflexión. Y se menciona, aunque ellos ya habían construido sus propias casas. Entonces, ahorita vamos a mencionar acerca de esto que estaba aconteciendo. Un mes y medio después, ahora, después de esta exhortación, la indicación es sobre continuar la obra, levantar el templo nuevo y saber que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria del nuevo templo sería mayor que la primera. Dice, los veredictos sacerdotales sobre la corrupción sirven como base de la tercera palabra con la que Dios promete bendecirlos. Aunque había corrupción, había, fíjense en cómo en cada una de las áreas, la familiar, la social, la económica, la política también, todo estaba corrompido. Era una señal de su separación de Dios por completo. Y al final, ¿verdad? Como en cada uno de estos libros proféticos, encontramos una luz de esperanza. A pesar de que son mensajes directos, que son mensajes de juicio, de condenación, pues siempre al final encontramos una luz de esperanza, y es la que encontramos en Zorobabel. Vamos ahora a un recorrido por el libro. Son, como les mencionaba, son 2 capítulos y podemos dividirlo en 4 escenas. Entonces vamos a observar estas 4 escenas. La primera escena es de todo el capítulo 1, y todo el capítulo 1 pues son solamente 15 versículos. Ageo capítulo 1 son 15 versículos, y aquí entonces comienza con un marco histórico, como ya mencionábamos, cómo inicia diciendo el rey que estaba a cargo, el gobernador Darío. Entonces el verso 1 nos ayuda a ubicarnos en el plano histórico. Después la queja de Dios con su pueblo, y luego el asunto importante, ¿verdad?, a tratar, que era que ellos habían fracasado en construir de nuevo la casa de Dios, pero casualmente, mientras ellos pausan la reconstrucción del templo, ¿qué cree que hicieron? Fueron a construir sus propias casas. Entonces eso habla de muchas cosas, ¿verdad? Habla de la prioridad que ellos tenían, del enfoque que ellos tenían. Primero lo nuestro, primero nuestros hogares, nuestro refugio, y podemos dejar en segundo, en tercero, en último lugar la casa de Dios. Aunque dice, en el apogeo de la temporada de cultivo, Dios los llama a empezar a construir la casa de Él. Entonces encontramos ahí unos discursos que dice reflexionar acerca de sus caminos. Creo que otras versiones dicen meditad acerca de sus caminos. Están tomando diversos caminos, están construyendo sus casas, están poniendo prioridad en muchas otras cosas, y el mensaje es: reflexionen acerca de sus caminos. La sequía, bueno, siempre la sequía en el texto bíblico también nos habla de una representación espiritual, ¿verdad?, de cómo estaba el estado de ellos. Era una consecuencia de la desobediencia. Entonces por eso ahí es como una maldición de parte de la desobediencia, y se recuerda, dice, ustedes están atravesando sequía y deben recordar cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y observe la última parte, referente a los diversos profetas. Pues aquí no vemos que el pueblo se niega. Hemos visto en otros mensajes proféticos que el pueblo vuelve a hacer lo que bien le parecía. Aquí la particularidad de Ageo
es que cuando el pueblo escucha, comienza a hacer caso. Cuando el pueblo se da cuenta de que es verdad, ellos dieron prioridad a su casa, ellos se enfocaron en otras cosas y dijeron, sí es cierto, todo lo que estamos viviendo es por nuestra desobediencia. Dice que pusieron sus manos a la obra y comenzaron a construir el templo. Entonces esto es algo distinto, ¿verdad? De los demás pueblos y de las demás profecías de los otros profetas. En la segunda escena vemos ya el capítulo 2, en los versículos del 1 al 9, y se menciona aquí acerca de la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, ellos tenían el recuerdo del antiguo templo, ellos habían escuchado acerca de la majestuosidad. Quizá alguno de ustedes recuerde cuando hablamos en el libro de Samuel, por ejemplo, cuando encontramos la construcción del templo de Salomón. Hablábamos de todo el oro que se utilizó, todo el dinero que se gastó para construir un megatemplo. Era una imagen, una representación de la majestuosidad de Dios. Era algo increíble, impresionante. Pero ahora el templo pues no era igual, era diferente. Era un templo un poco más pequeño, sin tantos artilugios, sin tanto lujo como era el de Salomón. Entonces quizá imagínense alguien que tenía en su mente un templo impresionante y de pronto comienza a ver un nuevo templo distinto. ¿Cómo puede asimilar el mensaje del profeta de que la gloria postrera será mayor que la primera? Para ellos quizá no tenía sentido, ¿verdad? Y es lo que se presenta aquí. Alguien de 70 años o mayor podía haberse sentido cuando vio que el templo parcialmente construido obviamente no iba a ser como el de Salomón, y estaba muy lejos de ese templo que Ezequiel también profetiza. Pero Ezequiel no está profetizando de un templo que se va a reconstruir, está profetizando acerca del Mesías, de Jesucristo y del tiempo futuro. Entonces la gente pues quería todo asimilarlo, ¿verdad?, a su realidad. Entonces así el pueblo es alentado a esforzarse, porque con el tiempo este segundo templo excedería la gloria postrera, la gloria del primero. Y esto se cumple, ¿verdad? No se cumple literalmente en ese templo, se cumple con la venida del Mesías. Y es lo que se menciona ahí, ¿verdad? Viene la referencia de Juan capítulo 2, cuando Jesús asume el papel del templo, estando de pie en los atrios del templo. ¿Qué dijo Jesús? Uno mayor que el templo está aquí. Entonces, fíjese cómo se conecta todo el mensaje profético con Jesús. Él es el centro de la palabra, es el centro de la escritura, y aún en libros tan pequeños como Ageo podemos encontrarlo. La tercera escena son los siguientes 10 versículos, capítulo 2 del verso 10 hasta el 19, y aquí encontramos un pueblo contaminado, pero también un pueblo purificado y finalmente un pueblo bendecido. Dos asuntos acerca de la contaminación y descontaminación. Ahí estamos en esos versículos, se usan de manera analógica, ¿verdad? Como una manera de escribirlo para que se vean estos contrastes, pero sobre todo para repetir la esencia. Su tierra estaba contaminada porque el pueblo estaba contaminado. Su tierra iba a ser restaurada porque su relación con Dios iba a estar restaurada. Y eso pues llegará, dice, el día de Dios llegará y los bendecirá. Entonces son contrastes que nos ayudan a darle mucha luz a estas líneas. Cuarta escena son los últimos 3 versículos, y es un mensaje directo a Zorobabel, un mensaje directo hacia él, quien se menciona ahí heredero del trono de David, pero gobernador vasallo de Judea bajo el gobierno persa. Entonces estaba subordinado, ¿verdad?, a los persas, pero seguía siendo gobernador. Él recibe una promesa, la promesa de que en el futuro iba a derrocar los poderes del mundo
y de que Él iba a hacer el anillo de sellar. El pasaje que leíamos ahorita, ¿verdad? Es interesante cómo se menciona. Dios dice: voy a hacer que tiemblen los cielos, voy a hacer que la tierra se estremezca, voy a levantarte a ti, las demás naciones van a detenerse, los poderes del mundo no van a ser mayores que el tuyo, y te pondré por anillo de sellar, y serás rey, ¿verdad? Es lo que significa, que iba a ser el rey para siempre, el rey perpetuo. Entonces, sin duda alguna, esto no se iba a cumplir con un humano, con Zorobabel. Era una profecía acerca del hijo de David, ¿verdad? Acerca de Jesucristo. Entonces, de esta manera vemos estas 4 escenas que nos ayudan a ver cuál es el mensaje, y cómo está Cristo, ¿verdad? Implícitamente en cada una de estas líneas, y de cómo el pueblo tenía que reaccionar, tenía que poner sus manos a la obra en la reconstrucción del templo, y Dios los iba a bendecir. A continuación, ahora quise que nosotros podamos ver esto, porque si usted lee estos 2 capítulos, se va a dar cuenta que hay muchas repeticiones. Es algo que se utiliza bastante en este libro de Ageo, aunque es un libro muy pequeño, y como hemos mencionado, ¿verdad? En su idioma original podemos resaltar un poco más estas repeticiones, estos contrastes, pero yo creo que aquí vamos a poder observarlo de una buena manera. El uso de repetición en los textos del Antiguo Testamento es digno de tomarse en cuenta. En el libro de Ageo, las palabras que Dios dice tienden a ser muy repetidas. Por ejemplo, a la gente Dios le dice 4 veces que necesitan reflexionar cuidadosamente en sus caminos. Entonces vea usted estos 4 versículos que que usted, mientras lea Ageo 1 y 2, va a encontrarse estos 4 versículos que parecen el mismo. Dice uno de ellos: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Más adelante: ahora pues, meditad en vuestro corazón de este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y la última aparición: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Entonces, ¿cuántas veces aparece meditad? 5, ¿verdad? Porque ahí en el último se repite una vez abajo, nomás que no está resaltado, pero son 5 veces que se utiliza este mensaje: meditad, meditad. Y no se refiere a una meditación, ¿verdad? De una pausa y reflexionar, sino de cambiar actitudes. Y dice ahí: cambia en tus caminos y cambia en tu corazón. Ese es el llamado. Ahora también continuamos leyendo, dice: en el estado de la casa de Dios y sus casas se compara 2 veces. Se hace la comparación de cómo está la casa de ellos y cómo está el templo sin reconstruir. Entonces se menciona 2 veces. 2 veces se dice: yo estoy con vosotros. En la instrucción de esforzarse aparece 3 veces. Esa aquí la tenemos también para observarla en este pasaje. Fíjese: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra. Entonces, estos son los 3 niveles que mencionábamos de las 3 personas, ¿verdad? Zorobabel como el gobernador territorial, como el gobernador, como sumo sacerdote. Está Josué también, y el pueblo. Son los 3 grupos de personas a los que se les menciona. Y ahí está, ¿verdad? Esfuérzate, esfuérzate y cobra ánimo. Muy similar a Josué capítulo 1, ¿verdad? En los primeros 9, 10 versículos, la repetición: esfuérzate, esfuérzate, no temas, sé valiente, todo eso.
La lista de desastres que han azotado al país se menciona varias veces también, de cómo vendrían estos azotes hacia el pueblo. Se menciona en 3 ocasiones, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco tiempo yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Más adelante dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y luego más adelante dice: trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Entonces está este constante método de redacción, de estar repitiendo, ¿verdad?, constantemente todas estas cosas. Y de igual manera la profecía acerca de las naciones, de cómo serán zarandeadas, bueno, son esas que leímos. Y en vista de la cantidad de repeticiones en tan pocos versículos, son solamente 2 capítulos de la Biblia, pero se repite constantemente muchas cosas, podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué tan redundante? ¿Por qué tan repetitivo? Bueno, tal vez para añadir énfasis, ¿verdad? Eso significa la repetición, significa un énfasis. La gente necesitaba escuchar las cosas más de una vez para que el mensaje pudiera ser recibido. Quizás si solamente les hubiera dicho una vez, no hubieran escuchado, pero como fue repetitivo, entonces pudieron hacer caso. Otra posibilidad, ¿verdad? Ahí se añade, se utiliza esta referencia de cómo en la historia de José el soñador se menciona esto, ¿verdad? Que los sueños vinieron 2 veces para mostrar que Dios estaba firmemente decidido y que pronto haría lo que se había propuesto. Entonces, probablemente esa es la razón de por qué en Ageo hay tanta repetición. Es un mensaje que el pueblo necesitaba escuchar, necesitaba reconstruir el templo, porque estaba pronto a llegar el Mesías. Entonces hay que observar todos estos detalles para encontrarle el sentido al libro del profeta Ageo. Concluimos, cuando Ageo confrontó al pueblo, se refirió a los problemas de su época, habló de la esterilidad de la tierra, habló de un periodo de dificultad económica, pero fíjese, no echa la culpa a que haya habido una mala planificación fiscal. Más bien exhorta al pueblo a centrarse en su condición espiritual. Ellos se enfocaban en asuntos insignificantes como la decoración de sus casas. Y se menciona así, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo se menciona que ellos tenían sus casas adornadas y el templo estaba en ruinas. Entonces se utiliza esa mención de esa manera. Y ellos estaban más enfocados en eso que en la reconstrucción del templo. Entonces por eso se hace esta mención. Y necesitamos recordar, ¿verdad?, que el templo era más que un edificio. No se trataba de poder tener solamente un templo bonito, sino que representaba el punto de encuentro del pueblo con el Dios vivo. Era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, y si estaba en ruinas, pues significaba que la relación con Dios estaba en ruinas, porque ese era el tiempo, era el método en el que vivían. Y si el pueblo ignoraba la ruina del templo, entonces ignoraba también la ruina en la que se encontraban sus almas. Y finalmente, ¿verdad?, pues Ageo nos recuerda que el pueblo de Dios debe ser identificado como un pueblo de la presencia de Dios, que es el papel del templo, ¿verdad? Y finalmente cumplido con la venida de Jesucristo y del Espíritu. Entonces eso es el contenido del profeta Ageo, un mensaje acerca de la reconstrucción del templo. ¿Por qué es necesaria la reconstrucción del templo? Porque era el lugar de encuentro con Dios. Estaban llegando del exilio, después de 70 años de cautiverio. Ellos habían vuelto a su tierra prometida, pero se habían enfocado en construir sus templos. Entonces llega el mensaje de Ageo, y yo creo que lo más relevante y trascendente es ver la actitud del templo.
no una actitud como otros tiempos históricos donde escuchaban y hacían como bien les parecía. En esta historia el pueblo escuchó y el pueblo se puso a trabajar. El pueblo dijo, es cierto, es tiempo de comenzar a reconstruir el templo, queremos que la presencia de Dios vuelva a nosotros, no queremos seguir viviendo en sequía, no queremos seguir viviendo en crisis económicas, políticas, nos vamos a poner a trabajar. Y desde el primer día que ellos comenzaron a trabajar, la bendición de Dios volvió sobre ellos. Entonces yo creo que es un buen mensaje, que podemos tomar muchas reflexiones, pero pues básicamente ese es el contexto y el contenido del libro del profeta Ageo.